Muy buenos días a todos. Hoy es domingo, domingo quinto del tiempo ordinario, domingo día 10 de febrero. Es domingo y por tanto el día del Señor, el día en que celebramos especialmente la resurrección, el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Día de la Eucaristía, día de la familia, día de disfrutar de la naturaleza. En este fin de semana la Iglesia en España celebra la cuestación de manos unidas en favor o en contra de las personas, o en favor, mejor dicho, de las personas que mueren de hambre, en contra del hambre en el mundo. Eso es lo que quería decir. Es esa labor de manos unidas tan eficaz que llega con honradez, con fidelidad. Aquello que se recauda pues llega al tercer mundo o donde quiera que se necesite. Nos debe doler en el alma que haya hermanos nuestros que mueren de hambre. Estuve hambriento y me disteis de comer, dirá el Señor. De ahí también la urgencia que tenemos de hacer nuestra esta petición del Señor. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos, nos dice el Señor, conmigo lo hicisteis. Los textos de la palabra de Dios, fundamentalmente el Evangelio de hoy, de este domingo quinto, nos habla acerca de la vocación, de la llamada. Cuando decimos vocación, todo el mundo enseguida ya piensa solo en curas, monjas. Todos tenemos vocación. El matrimonio es una vocación. Si alguien recibe de Dios también el vivir en soltería, pues también es una vocación. O sea, la vida laica es una vocación. Por eso hemos de meditar sobre esa llamada que Dios nos hace, ¿no? La llamada de Dios siempre sorprende. A Isaías, a Pablo, a Pedro, a los primeros discípulos, todos ellos descubren ante la misión tan desproporcionada que reciben por parte de Dios su indignidad, su capacidad. ¿Quién soy yo? Apártate de mí, le dice Pedro, ¿no? Al ver el milagro. No es fácil anunciar y proclamar las proezas del Señor, porque no resulta sencillo dar el primer paso de dejarlo todo y estar disponible para lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Pero al mismo tiempo que descubren que Dios es el que les llama y encarga, se dan cuenta también de que es Él el que sostiene y da fuerzas para llevar adelante la tarea. Es Él el que nos capacita para ser sus servidores, para seguirle. También nosotros hemos sido llamados y elegidos para seguir al Señor y continuar la tarea de tantos testigos gozosos que han anunciado las maravillas de Dios. Así el sacerdote desde el ambón, desde el presbiterio, en la labor caritativa, pastoral, el casado pues también en su matrimonio, en su trabajo, en donde quiera que se desarrolle su vida. Nadie puede decir yo de esto estoy excusado. Todos debemos hacer todo lo necesario para vivir realmente esa vocación, esa llamada que Dios nos hace. El Señor está entre nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en las cosas sencillas de cada día. Esa es la buena noticia. Puede ser que también nosotros estemos bregando, trabajando toda la noche, trabajando duro. Y en nuestra labor y en nuestra lucha de cada día, a veces experimentamos la noche o el cansancio, ¿no? ¿Cuántos padres dicen, hay que ver todo lo que me esfuerzo, todo lo que lucho, porque mis hijos aprendan o porque mis hijos sean educados o porque hagan esto o lo otro? Y muchas veces hay, pues eso, cansancio al descubrir que cuesta mucho esa tarea educativa, pedagógica, del día a día, de la gota que va lentamente. O tal vez la falta de resultados, ¿no? Las cosas no ocurren siempre como deseamos. Hacemos, programamos y después, pues, las cosas no salen o salen de otra manera. El Señor está cerca. Él te pide prestada tu barca, o sea, tu vida, ¿eh?
No hace falta que sea una barca, evidentemente. Tu barca es tu vida. Se embarca contigo en tus cosas, en tus asuntos, si tú le dejas claro. ¿Quién es el patrón de tu barca? ¿Quién es el patrón de tu vida? Para el verdadero creyente debe ser Jesús. Y la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? La debemos hacer cada día, cada mañana, cada noche. Y en su nombre echamos las redes cada día. Tú puedes escuchar o no a Jesús. Puedes querer hacer la vida solo o hacer la vida contando con Él. Sea cual sea la decisión de decir, voy a llevar a los niños a este colegio, a este otro, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tengo un problema con mi hermano, todo lo consulto con el Señor. Hay tanta diferencia como de la noche al día, como de las redes vacías a las redes llenas. Cuando contamos con Jesús, todo cambia. Jesús no se asusta de nuestra pequeñez, como no se asustaba de los labios impuros de Isaías, o de que Pablo de Tarso hubiera sido perseguidor de los primeros cristianos, y hasta el que guardó la ropa de Esteban al que asesinaron. Pero tienes que abrirle el corazón, la vida, la casa, la barca. Tienes que dejarle coger el timón y fiarte plenamente de él. Quiere hacerte como a Pedro, pescador de hombres, capaz de contagiar a muchos la experiencia. Te quiere hacer predicador con tu vida y con su palabra. Pues fíate del Señor. Cuando la palabra de Jesús es escuchada como palabra de Dios, es capaz de producir efectos inesperados y sorprendentes. Aquellos que se habían pasado toda la noche bregando, a la voz de Jesús, cuando Él les dice a pleno día, echad las redes, ahí sacan realmente. Si te fías de Dios, el milagro se hará también en tu vida. También puede cambiar nuestra vida si lo acogemos con fe y la meditamos todo esto en nuestro corazón. Hoy la Iglesia, en este día 10 de febrero, celebra también la memoria de Santa Escolástica, virgen y fundadora. Era hermana de San Benito de Nursia, el santo que fundó la primera comunidad religiosa de Occidente, los benedictinos. Ella nació en el año 480 en Nursia, Italia. Desde muy joven se dedicó también ella a la vida religiosa y fue superiora del convento de sus monjas, las benedictinas. Su hermano dirigía un gran convento para hombres en el Monte Cassino y Escolástica fundó un convento para mujeres a los pies de ese mismo monte. Aunque eran hermanos y se amaban mucho, sin embargo San Benito no iba a visitar a Escolástica sino una vez al año, pues él era muy mortificado en hacer visitas. El día de la visita lo pasaban los dos hablando de temas espirituales. Pocos días antes de la muerte de la santa, fue su hermano a visitarla, y después de haber pasado el día entero en charlas religiosas, el santo se despidió y se dispuso a volver al monasterio. Era el primer jueves de Cuaresma del año 547. Escolástica le pidió a San Benito que se quedara aquella noche charlando con ella acerca del cielo y de Dios, pero el santo le respondió: ¿Cómo se te ocurre, hermana, semejante petición? ¿No sabes que nuestros reglamentos nos prohíben pasar la noche fuera del convento? Entonces ella juntó sus manos y se quedó con la cabeza inclinada, orando a Dios. Y enseguida se desató una tormenta tan grande y un aguacero tan violento que San Benito y los dos monjes que lo acompañaban no pudieron ni siquiera intentar volver aquella noche a su convento. Y la santa le dijo emocionada: ¿Ves, hermano? Te rogué a ti y no quisiste hacerme caso. Le rogué a Dios y Él sí atendió mi petición. Y pasaron toda aquella noche rezando y hablando de Dios y de la vida eterna. Benito volvió a su convento de Monte Cassino y a los 3 días, al asomarse a la ventana de su celda, vio una blanquísima paloma que volaba hacia el cielo. Entonces, por inspiración divina, supo que era el alma de su hermana que viajaba hacia la eternidad. Envió a uno de sus monjes a que trajeran su cadáver
y lo hizo enterrar en la tumba que se había preparado para él mismo. Pocos días después murió también el santo. Así, estos dos hermanos que vivieron toda la vida tan unidos espiritualmente, quedaron juntos en la tumba, mientras sus almas cantan eternamente las alabanzas a Dios en el cielo. El trabajo ofrecido por Dios es una gran oración. Ora et labora, que dice San Benito. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra de Santa Escolástica y también de las benedictinas, las monjas benedictinas de todo el mundo. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.